Buenas bendiciones, ¿cómo están ustedes? Dios les bendice. Queremos en este momento continuar estudiando el libro de Romanos capítulo 12. Vamos a estudiar hoy el versículo 2. Dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ven, este versículo que es muy rico, muy especial, es un versículo que el punto central de este versículo es la voluntad de Dios. De eso habla, de la voluntad de Dios. Así que vamos a girar en la enseñanza de este momento en ese tema, la voluntad de Dios. Ahora, aquí nos habla algunas cositas interesantes sobre la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la forma entonces de comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos, o más bien esa es la palabra, cómo hacemos para discernir la voluntad de Dios? Y Pablo da la respuesta. Dice que hay que hacer dos cosas. Uno, no conformarse a este siglo. Y dos, renovar nuestro entendimiento. Esas son las dos cosas que dice para que podamos entender o discernir cuál es la voluntad de Dios. Pero también hay una segunda cosa que enseña sobre la voluntad de Dios y es como la descripción, describe cómo es la voluntad de Dios y da tres características. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así que vamos a hablar sobre esos dos puntos de cómo discernir la voluntad de Dios y cómo podemos describir las características de la voluntad de Dios. Así que comenzamos primero viendo entonces cómo hacemos para discernir la voluntad de Dios. Entonces, número uno, para discernir la voluntad de Dios, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, debemos, número uno, no conformarnos a este siglo. ¿A qué se refiere a no conformarnos a este mundo? La palabra no conformarnos tiene que ver con no os amoldéis, no os conforméis a este siglo, no acostumbrarse. Nosotros como seres humanos tenemos esa facilidad de amoldarnos a cualquier situación. Si, por ejemplo, somos personas que vivimos en la ciudad y nos vamos a vivir al campo, pues al principio no nos vamos a acostumbrar, pero poco a poco vamos a ir entonces acoplándonos, conformándonos a ese tipo de vida y vamos a acostumbrarnos tarde que temprano a vivir en el campo o viceversa, ¿sí? Cual sea que sea la situación, nosotros tenemos la facultad de acostumbrarnos. Si vamos a vivir a lo frío, vamos a ir, por ejemplo, a vivir en una ciudad que es muy fría y vivíamos en una ciudad muy caliente. Al principio no nos amañamos, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Bueno, eso tiene que ver entonces, Pablo dice, para que ustedes disciernan la voluntad de Dios, entonces tienen que, número uno, no acostumbrarse a este mundo, no amoldarse a este mundo, no acostumbrarse al pecado, no acostumbrarse a lo que se ve en este mundo, a la maldad que hay en este mundo, a la injusticia. Porque uno cuando ve tantas cosas, uno a medida que ve y ve y ve cosas, como que las va comenzando a ver como que buenas, ¿sí? Y no quiero entrar en detalles, pero nosotros a medida que estamos en este mundo vemos tantas cosas que antes nos parecía algo muy pecaminoso, pero que ahora ya no es tan pecaminoso o de pronto ya las aceptamos como cosa normal. Entonces debemos de tener cuidado porque eso es lo que está diciendo Pablo. No se acostumbre, no se conforme a este siglo, no se amañe, no se acostumbre a esas cosas que a la final va a terminar entonces pareciéndose también a la gente que no conoce a Dios. Pero hay una segunda cosa que dice el apóstol Pablo para que podamos discernir la voluntad de Dios. Número dos es renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. Entonces, mire esto.
tome en cuenta esto. Renovar nuestra mente. Podemos mirarlo de dos maneras. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Cristo, el Señor hace una obra poderosa en nosotros. Como hemos hablado en algunas ocasiones, nos transformamos, nos convertimos en otra persona. Y lo primero que Dios hace es que cambia nuestra manera de pensar. Eso precisamente es lo que significa arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces vamos a comenzar a vivir diferente. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, renueva su mente. Ahora, cuando venimos a Cristo, ese proceso lo hace primero que todo Dios. Dios transforma nuestro interior, nuestra mentalidad, y en el momento que nacemos de nuevo, que experimentamos la conversión, entonces comenzamos a pensar diferente y obviamente vamos a actuar diferente. Pero al mismo tiempo, ya una vez que uno es cristiano, tiene la luz del Evangelio, ve claramente, nuestro entendimiento está claro, nosotros mismos debemos de programarnos o autoprogramarnos. Tenemos que empezar porque traemos una programación del mundo, de nuestra antigua manera de vivir, cuando nos parecía normal decir mentiras, falsificar documentos. Entonces, para nosotros eso no era malo, entonces ahora tenemos que cambiar eso, entonces tenemos que renovar nuestra mente. Entonces, fíjense cómo está todo tan claro. Número uno, no nos conformemos a este mundo. Y segundo, renovar nuestra mente, quitar lo que estaba de la mentalidad mundana o secular, sin Dios, y ahora adaptarnos a la mentalidad cristiana, a cómo piensa el Señor y cómo el Señor nos habla en su palabra. Entonces, de esa manera, dice Pablo, vamos a poder discernir la voluntad de Dios. Es decir, si nosotros vivimos una vida agradable a Dios, si nosotros nos esmeramos por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, si nosotros nos esmeramos por renunciar a las cosas de este mundo y nuestra mentalidad sea renovada en las cosas de Dios, en su palabra, entonces eso va a hacer que nuestro discernimiento sea más, ¿cuál es la palabra que podría utilizar? Más sensible, y con mayor facilidad, vamos a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo primero que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Ahora, lo segundo, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y entonces ahora dice, la describe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La describe buena, perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios, lo que es bueno, perfecto y agradable. Ahora, quiero comenzar diciendo que desafortunadamente hay muchas personas que cuando miran estas características de la voluntad de Dios, se acercan a este pasaje pensando en ellos, pensando en que esto los va a favorecer a ellos, y no piensan en que esto tiene que ver con Dios directamente. Ahora, mire esto tan claro. Ahí mismo, unos versículos antes, capítulo 11, versículo 33 al 36, Pablo termina el capítulo 11 como con un himno, ¿no? Y él empieza diciendo, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está diciendo que las decisiones de Dios, lo que Dios piensa hacer es algo que nosotros no lo entendemos, y lo que Dios está haciendo tampoco lo entendemos, porque es la voluntad de Dios la que impera, es lo que Él diga, es lo que Él quiere hacer. Nosotros solamente podemos decir, hágase tu voluntad, Señor, pero el Señor entonces hace lo que Él quiere. Y en el versículo 36, ya para terminar el último versículo del capítulo 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ve cómo aquí está diciendo que todo tiene que ver con Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Ve, está muy claro, todo tiene que ver con Él. Es decir, aquí está diciendo, Dios es el creador de todo.
Segundo, está diciendo, Dios sustenta todo. Y tercero, todo está hecho y sustentado para la gloria de Él. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. Todo. Y nosotros, obviamente, existimos para la gloria de Dios. Esa es nuestra función. Para eso existimos. Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, cuando venimos aquí al capítulo 12, versículo 2, teniendo este versículo 36 claro, y que viene hablando de Dios, entonces es un error pensar de que la voluntad de Dios aquí, cuando dice que es buena, perfecta y agradable, se refiere a nosotros. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Se refiere a Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos todas las cosas buenas, perfectas y agradables. Déjeme explicarle cada una de ellas. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Entonces, la primera característica, la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, pero recuerde, estamos pensando en la gloria de Dios. Buena, es decir, esto tiene que ver cuando uno va a Génesis, capítulo 1, 2, donde habla de la creación. Cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice la palabra entonces que Él siempre decía, y vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, Dios todo lo que hace, lo hace bien hecho. Bueno, o sea, todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, Dios espera de nosotros que lo que nosotros hagamos para Él, para agradarlo a Él, para su gloria, para su alabanza, sea algo bueno. O sea, nosotros no podemos darle a Dios cualquier cosa. Tenemos que darle algo bueno, algo excelente. Dios no pide menos que eso. O sea, no se nos ocurra pensar que a Dios le podemos dar cualquier cosa. A Dios tenemos que darle lo mejor, lo bueno, lo excelente, porque es para Él. Entonces, desde un culto, nuestro devocional, todo debemos hacerlo para la gloria de Él. Hablamos en el versículo 1 del culto racional. Hablamos del culto privado y el culto colectivo. Nuestro culto racional, nuestro culto personal debe ser bueno cada día. Adorarle, cantarle, estudiar su palabra, glorificarle. Todos los días tenemos que hacerlo. Y cada domingo cuando nos reunimos debemos de reunirnos bien, darle un culto bueno, comenzando con llegar temprano, ser puntuales y darle un culto excelente a Dios. Y nuestra vida, nuestra entrega a Él tiene que ser buena, todo lo que hacemos para Él, todo el servicio que hagamos para Dios, para su obra, tiene que ser bueno, excelente. Número 2, dice, la buena voluntad de Dios, agradable. Segundo, agradable. Repito, esto tiene que ver solo con Dios. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. No lo que me agrada a mí o lo que a mí me parece. No. Es lo que a Dios le agrada. Entonces, todo lo que yo haga tengo que hacerlo para Dios, bien, pero tengo que cerciorarme de que a Dios le agrada, que a Dios le gusta. Por ejemplo, la Biblia dice que a Dios le gusta que nosotros le cantemos cántico nuevo. Entonces vamos a cantarle cántico nuevo. La palabra dice que a Dios le gusta que le adoremos en voz alta, que levantemos las manos. A Dios le gusta que vivamos en santidad para Él. Entonces, vamos a hacer lo que a Él le gusta. Me gusta un pasaje que está en Juan capítulo 7, verso 37, creo, y 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Pero me gusta esa parte que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, como dice Dios. No es como yo digo. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Entonces tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos que estudiar la palabra y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que te gusta? Yo quiero darte a ti lo que a ti te gusta. Quiero glorificarte, quiero servirte, pero quiero hacer lo que a ti te gusta y hacerlo bien,
bueno, excelente. Tercera característica, dice ahí la palabra del Señor, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Recuerde, estamos hablando, pensando en Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, queremos hacer su voluntad, tiene que ser perfecto lo que hacemos para Él. La palabra perfecto tiene que ver con madurez, integridad, pureza. Es decir, ahí está hablando es de la intención del corazón. Cuando hacemos algo para Dios, ¿con qué intención lo estamos haciendo? Hay personas que hacen cosas para Dios, pero tienen una doble intención, para un beneficio económico, para tener éxito en la vida, para prestigio, para alardear, sacar pecho. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que a mí me motiva a hacer eso? Cuando yo primero indago en su palabra, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Y cuando yo ya sé lo que le agrada, entonces se lo doy, lo hago, pero lo hago bien. Pero lo tercero es, ¿cuál es la intención? ¿Lo hago porque amo a Dios? ¿Lo hago para su gloria, para su alabanza, para exaltarlo a Él? ¿O lo hago con un doble beneficio, para yo sacarle provecho? Mi hermano, eso es la voluntad de Dios. Cada vez que hagamos algo tenemos que hacer estas tres preguntas. Número 1, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Voy a hacer lo que a Dios le agrada. Segundo, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer excelente. Y tercero, voy a tener una buena intención. Lo voy a hacer por amor, porque lo amo, porque Él es lo más importante para mí. Así que mi hermano, mi amigo, en el nombre del Señor lo animo a que haga la voluntad de Dios, a que no se moldea este mundo, sino que renueva su mente en la palabra, buscando a Dios, llenándose de Dios, y que todo lo que haga para Dios lo haga pensando en Dios, lo haga, número 1, escudriñando su palabra, estando claro qué es lo que le gusta a Dios, dándole a Dios lo que a él le gusta. Segundo, haciéndolo bien, con excelencia, porque es para Dios. Y tercero, que salga de nuestro corazón, que sea algo puro, algo íntegro, algo que me sale del corazón porque amo a Dios, porque glorifico a Dios. Mi hermano, Dios le siga bendiciendo, Dios le siga prosperando. Dios quiere lo mejor para usted, Dios quiere llenar su vida. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, lo invito a que le entregue su vida a Cristo, a que viva para el Señor, para que usted empiece a experimentar esa presencia de Dios en su vida y usted viva para la gloria de Dios. Muchas bendiciones.